Muy buenos días. Entonces, siendo hoy día 27 de junio del año 2023, les doy la bienvenida a la última clase de los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes, en el curso diurno de procedimientos civiles especiales. A ver, hoy día, ¿qué pretendo hacer hoy día? Hoy día va a quedar terminado el curso. Lo que voy a hacer hoy día es lo siguiente, es terminar con la liquidación en el juicio ejecutivo, es decir, con el cuaderno de apremio. Después echar una breve mirada según los documentos que ustedes ya tienen respecto de los juicios ejecutivos de obligación de hacer y de no hacer, y terminar con las tercerías. Y eso sería eh, para terminar el curso y ya ser evaluados el día viernes. ¿Ok? Ya. ¿Algo que me quieran decir antes de comenzar con la presentación? ¿Mm? Sí, A ver, buenos días. Quiero saber si es que la solemne de este viernes ¿sí? va a entrar también las tercerías y lo que pase hoy. Mm. Sí, sí, es todo el juicio ejecutivo. Las tercerías son parte del juicio ejecutivo y el juicio de obligación también es es juicio ejecutivo, el juicio de obligación de hacer y no hacer, pero ahí se van a dar cuenta que es bastante cortito lo que se pregunta respecto de esas dos materias. Muy corto, bastante sencillo. ¿Ok? Ya. Entonces, comencemos con el cuaderno de apremio. ¿Ya? Así que comencemos voy a hacer una mirada a todo el cuaderno de premio. ¿Alguien tiene su micrófono? A ver, Los micrófonos, por favor. Peter tiene el micrófono encendido. sí, vamos a ver. Disculpe, no se escuchó nada, profesor, por el micrófono. A ver, esto es fácil. Y ahí sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con el cuaderno de apremio. Como yo les decía, el cuaderno de apremio en general lo vamos a revisar en la siguiente lámina. Ya, aquí está el cuaderno de apremio. Todos saben que el cuaderno de apremio empieza con una resolución compleja que se denomina mandamiento, ejecución y embargo. En esta lámina ustedes pueden ver que este mandamiento de ejecución y embargo va a tener dos órdenes principales o esenciales, que es la orden de requerir de pago al deudor y la orden subsidiaria de embargar bienes suficientes para el caso de que no pague en el acto de ser requerido. El requerimiento de pago, en definitiva, es el cobro que hace el receptor al ejecutado, ya sea de manera personal, ya sea eh, de manera en rebeldía, podemos decir, en su propia oficina, generalmente. Bueno, después tenemos la práctica del embargo, que hemos visto, ya revisamos lo que es el embargo, que es una medida de premio, también una medida cautelar, que lo hace el ministro de Fe, respecto en este orden de prelación que señala la lámina, la especie de vida, bienes designados por el ejecutante, bienes señalados por el deudor y bienes que señale el receptor o que encuentre el receptor en el lugar donde practica el embargo, siempre y cuando obviamente se trate de bienes muebles. Formalidad del embargo, días y horas hábiles, es decir, días y horas hábiles para las actuaciones judiciales. Primero es necesario requerir de pago, se le va a levantar un acta que ustedes la pudieron haber revisado en los materiales que están en la página web, donde hay todo un cuaderno de apremio que llega hasta el embargo. Se levanta el acta, se deja constancia de la entrega al depositario provisional y se envía una carta certificada al ejecutado. Efectos del embargo, ya sabemos qué pasa respecto del bien, que el bien se convierte en incomerciable, según el artículo 1464. Y en cuanto al dueño, bueno, no le afecta mayormente el dominio, sí esta capacidad de disponer, y en cuanto a los acreedores, no otorga preferencia, y podemos decir que si ustedes revisan los artículos 1490 y 1491, aparecen las razones por las cuales podría afectarle a terceros un embargo, que principalmente tiene que ver con el conocimiento que tienen de esto cuando quieren, obviamente, contratar o celebrar actos respecto de un bien embargado. Ya.
El reembargo. El reembargo es el embargo de una especie que ya ha sido embargada. No tiene ninguna, ningún problema, ninguna complejidad. Incidentes vinculados al embargo, ustedes tienen que haberlo visto, el incidente de exclusión de embargo se trata de excluir un bien que ha sido embargado, que es inembargable, según los artículos que ustedes revisaron, 1618 del Código Civil y 445 del Código de Procedimiento Civil. El incidente de ampliación de embargo, a su vez, se produce cuando los bienes no son suficientes para pagar el capital, crédito, reajustes, costas, etc. Entonces, hay que ampliar el embargo. La reducción de embargo, bueno, se da por esta característica específica que el embargo y en general las medidas cautelares son en proporción a la cantidad que se debe o a la cantidad reclamada, deben ser proporcionales. Por lo tanto, se puede reducir cuando el bien supera con mucho el valor de la deuda, por ejemplo. Y la sustitución del embargo, claro, un bien embargado se puede sustituir, pero solamente se puede sustituir por dinero, no se puede sustituir por otra especie. Por eso ahí está el signo peso. Y la cesación de embargo, bueno, se da principalmente cuando se paga todo, y ahí se pide que se alce el embargo, es decir, se paga el capital, los intereses, los reajustes y las costas. Ahí solamente cesa el embargo y se alza. ¿Qué pasa con la administración de los bienes embargados? En general le corresponden queda como depositario provisional el mismo ejecutado. ¿Mm? Cumplimiento de la sentencia, y ahí estamos hablando de la sentencia de pago, la sentencia de remate. Ya sabemos que la sentencia de pago corresponde a aquella que el bien embargado corresponde a la especie cuerpo cierto de vida, entonces solamente hay que entregársela al ejecutante para cumplir con la sentencia. En cambio, la sentencia de remate es necesario rematar los bienes que no corresponden, no son los bienes embargados, no corresponden en este caso a la especie o cuerpo cierto de vida, ni tampoco está embargada una suma de dinero, y en este caso hay que hacer todo este procedimiento al cual ya nos vamos a referir, que es la liquidación. Sentencia de pago. En la sentencia de pago, bueno, como ya dije, en la sentencia de pago realmente no hay liquidación, ¿no?, de crédito, tasación de costas. Realmente, bueno, lo que existe es entregar la especie cuerpo cierto de vida, pero puede efectivamente dar lugar a, tasación de costas también, ¿no? Ya, en la sentencia de remate, bueno, en este caso existen ciertas situaciones en que se pueden vender sin las formalidades que establece la ley ciertos bienes que son bienes sujetos a próximo deterioro o corrupción, los efectos de comercio realizable en el acto, y los bienes que son, el restante son bienes que se venden al martillo, que es lo normal, pero también hay unos bienes que son de muy difícil conservación, y esos bienes también se pueden vender con autorización judicial, pero sin seguir la reglamentación que señala la ley. No estamos refiriendo a bienes muebles. Y esto es lo que quiero que veamos hoy día, porque esta es la materia de hoy. La materia de hoy tiene que ver con la liquidación de los bienes inmuebles. ¿Me escuchan bien o no? Sí, se escucha bien, profesor. ¿Me escucha bien? Sí, Porque yo, profesor. o se escucha muy bajo, el nivel del micrófono parece bajo. Bueno, pero si me escuchan bien, estamos bien. ¿Ya? Qué raro. A ver. Micrófono. A ver. Configuración de audio. Volumen. Lograr altavoz. Volumen. Está todo al máximo. Qué raro. Bueno, está todo al máximo. En todo caso. Ya. Bueno, a ver. Ahí entonces ustedes tienen las etapas por las cuales debe pasar un bien inmueble que ha sido embargado para ser vendido en pública subasta, ¿no?, a través del juicio ejecutivo. Aquí tenemos varios pasos que hay que seguir. Lo primero, que es lo que habíamos conversado en la clase pasada, es la tasación. Eso es lo primero, la tasación. A ver, a ver,
una cosa. Ya, ¿me escuchan mejor o igual o peor? Profesor, se escucha Se más escucha malo, súper más mal que fuerte. Súper fuerte. Ahí súper fuerte. Mejor Sí, el otro. Mejor sí, el otro. estaba mejor como antes. Ahí entonces. Ahí, Mm, ahí. ahora está un poquito bajo. Sí, ahora estamos bajos. Bien. Sí, está bajo, pero se escucha mejor que anteriormente, profesor. Se escucha con mejor calidad. Ya. Ok. A ver. Bueno, voy a cambiar el micrófono después porque se escucha medio bajo. Pero, a ver. Vamos a hacer una cosa. Esperen un poquito. Voy a ver si puedo cambiar el micrófono ahora. ¿Ya? Voy a compartir y vamos a pausar. Ya. Ahora cambiamos el micrófono, así que vamos a ir con la clase, porque esto tiene que Se ir escucha súper bajo, profesor. súper bajo. ¿Y ahí? Ahí. No se escuchaba bien, profesor. No, no sé. Yo escucho bien al menos. Ya, listo. Entonces, Sí, profesor, también se escucha bien. Roger, yo creo que tienes que subir sí, el volumen de tu equipo. listo. Entonces, vamos a esto que nos es interesante. ¿Ah? Ya, listo. Entonces, esto es como la médula es una materia muy, muy, Profesor, disculpe, se escucha muy bajo, casi nada. ¿sí? Pero los demás escuchan bien. Profesor, Sí, se yo escucha escucho bien. bien. Se escucha súper bien. Entonces, el problema es suyo, ¿ya? Así que porque yo tengo un micrófono aquí que este es el mejor que tengo, no tengo otro mejor que este. ¿No? Ya, y esto va a quedar bien grabado en todo caso. Ya, esta clase, yo tengo entendido que esta clase ya fue hecha, o sea, yo ya la hice y se las mandé. Entonces, casi vamos a repetir lo mismo de que aparece en esta clase, en la clase que ya les mandé. Entonces, tenemos, en primer término, tenemos que para vender un inmueble, primero tiene que estar embargado. Eso es lo primero, es decir, lo básico, que el inmueble esté embargado. Después que el inmueble esté embargado, que se embarga con la inscripción respectiva en el conservador de bienes raíces, tenemos que fijar un precio en el cual se va a vender. ¿Por qué fijar un precio? Porque recuerden que esto es una compraventa, por mucho que sea una compraventa, podemos decir, forzada, sigue siendo una compraventa. Por lo tanto, los elementos de la esencia del contrato de compraventa son cosa y precio. Entonces, tenemos la tasación. La tasación puede ir en general en un escrito separado de las bases del remate. Ahora, las bases del remate van primero que la fijación de día y hora para el remate, por razones que ya vamos a señalar y que son evidentes. Entonces las vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Ahí sí. Ya. Entonces, el segundo paso es, después de la tasación, son las bases del remate. Generalmente la, generalmente la tasación va en las bases del remate. Es muy común eso, que vaya a la base del remate, pero a veces va por separado. Ahora, ¿qué es lo que son las bases del remate? Las bases del remate son las reglas mediante las cuales se va a vender el inmueble. Todas las reglas que usted, apague el video para que la señal sea mejor, todas las reglas que ustedes tengan en mente para hacer una venta van a estar en las bases del remate, como por ejemplo, las dos cosas muy importantes, cosa y precio. En cuanto a la individualización de la cosa, va a estar con la dirección, con la inscripción en el conservador de bienes raíces y con los deslindes, para que no haya ninguna duda respecto del inmueble que se está vendiendo. También van a estar la forma como van a poder acceder los postores al remate, es decir, estas garantías que tienen que llevar los postores. También va a señalar cómo se va a pagar el precio, si de contado o en cuotas, con qué fecha después de la venta, del levantamiento del acta de remate se va a poder, se debe pagar el precio, etcétera. Entonces, todos aquellos pasos que debe seguir la venta forzada van a estar individualizadas en las bases del remate. Ahora, generalmente en las bases del remate hay una cláusula que a veces a los jueces no les gusta mucho, que es la posibilidad
que el propio ejecutante se pague con el inmueble embargado. Es decir, eh, vaya a la subasta con el crédito que tiene en contra del ejecutado. Es decir, él vaya a pujar con con ese crédito. Y también respecto a los bancos, es muy común que en este caso los bancos también eh, se adjudiquen el inmueble con el crédito y que el crédito sea parte del precio, ¿no? Pero no es una cláusula que le guste mucho a los jueces porque en definitiva esto lo convierte en cierta medida en autotutela. Se está pagando al final con la cosa, salvo los remates de hipotecario bancario que obviamente se adquirió con el dinero del préstamo. Bueno. Después que ya están aprobadas las bases del remate, ya lo vamos a revisar, viene la fijación del día y hora para la subasta. Obviamente, si ya están aprobadas todas las condiciones por las cuales se va a hacer el remate, corresponde que el juez fije el día y la hora para el remate. Después de la fijación de día y hora para el remate, obviamente están los avisos que también vamos a revisar, que son las formas como los terceros se enteran del remate. Después hay la publicación de avisos debiera ir por acá. Yo no sé por qué. Láminas están ahí. Ya. La publicación de avisos, entonces. El orden cronológico. Y después viene una cláusula, o sea, viene un paso que no siempre se va a dar, que es la purga de la hipoteca, y por último la autorización para enajenar el bien embargado, porque no hay que desconocer que el bien, por mucho que esté siendo vendido, tiene un embargo y no se pueden vender las cosas embargadas. Esos entonces son los pasos que sigue en general la venta de un inmueble. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto de alguno de esos pasos que ustedes lo hayan visto en el otro video o en el material y que no haya quedado claro? Más que pregunta, es Ya. si es que podría reenviar nuevamente al finalizar la clase la PPT Ah, arreglada, por favor, ya que nosotros no ok. podemos modificar la PPT. Ya, listo. Voy a grabarla y la voy a... Pero más que nada tiene que ver, como les digo, con el orden. ¿Ah? Bueno. La subasta del inmueble, otorgamiento de escritura pública. Esos son los últimos dos pasos que son pasos que vienen posterior al remate. La subasta y la adjudicación por escritura pública. Nulidad de la subasta, eso no es importante. Las tercerías, ya. Miren, antes de pasar a las tercerías, vamos a ir viendo uno a uno estos requisitos. Ya, vamos primero con la tasación, que algo vimos en la clase pasada. Respecto de la tasación, ya sabemos que la tasación normal para vender un inmueble en un remate judicial, a propósito del juicio ejecutivo de obligación de dar, estamos frente a un precio que la ley ha señalado que va a ser el precio que se denomina avalúo fiscal, que es el precio por el cual se paga el impuesto territorial de contribuciones. Esa va a ser la tasación que puede ir en un escrito separado o puede ir en el mismo escrito de las bases del remate. Ahora, esa tasación en general va a ser aprobada con citación, eso significa que hay un plazo de 3 días una vez de notificado, eso sí, por el Estado diario, a pesar que algunos jueces piden que se notifique por cédula al ejecutado para que se entere realmente de esta tasación. El ejecutado tiene un plazo de 3 días para oponerse. ¿Cómo se va a oponer? Pidiendo un peritaje judicial, es decir, pidiendo un peritaje de un juez perdón, un peritaje de un perito tasador que dé el valor comercial del inmueble. Bueno, respecto a las bases del remate es lo mismo, porque generalmente la tasación va ahí en las bases del remate y también se tienen por aprobadas con citación. Es decir, una vez que pasa el plazo de citación, si es que la parte hace alguna objeción, el juez va a estar en posibilidades de aprobarla. En general, la aprueba y hay dos cláusulas que no le gustan mucho al juez y la tienen por aprobada, salvo esa cláusula de adjudicarse con cargo al crédito que tiene el ejecutante. Esa, generalmente, si no son bancos,
no se tiene por aprobada esa cláusula. Bueno, la fijación de día y hora para la subasta. Después tenemos la fijación de día y hora para la subasta, que va a ser fijada mediante una resolución judicial y que actualmente ya sabemos que puede ser realizada a través de audiencias telemáticas, estos remates judiciales, por la modificación del 30 de noviembre del año 2021, la ley 20.394. 21.394. Después tenemos la publicación de los avisos. Aquí hay cosas bien interesantes. Son mínimo 4 avisos, pero no tienen un plazo para ser publicados, salvo el primero. El primero tiene que ser publicado con a lo menos 15 días de anticipación al remate. Ahora, esos 15 días son interesantes porque son días corridos. Es el único plazo de días corridos que tiene el Código de Procedimiento Civil, porque ustedes saben que por disposición del artículo 66 del Código, todos los plazos de días son de días hábiles. En este caso, no. Son 15 días corridos con anterioridad a la subasta. El resto ustedes lo pueden publicar más encima del remate. Generalmente se publican unos días antes, el último fin de semana antes, porque la gente tiene más tiempo de leer el periódico en los días viernes, sábado y domingo. Entonces, generalmente ahí uno hace las publicaciones cuando quiere vender un inmueble. Y la primera con 15 días de anticipación, a lo menos, a lo menos. Profesor, Sí, consulta. sí. ¿Esa publicación tiene que ser en el diario oficial o en cualquier diario No, de circulación es nacional? un diario de circulación de la provincia, de la capital de la provincia, pero en general los tribunales fijan el medio. En general los mismos tribunales lo fijan. Uno no dispone del medio, pero uno, como le quiere sacar el mayor precio al inmueble, generalmente uno lo publica o trata de publicarlo en el Mercurio, ¿no? Que es como el periódico que más se utiliza o utilizan la gente que quiere comprar propiedades. Pero es la resolución la que ordena en definitiva dónde se va a publicar el, el aviso del remate. Ya, gracias. Ya. Y aquí tenemos un aspecto bien importante que es la purga de la hipoteca. A ver, ustedes me imagino que ya leyeron el material y también, aparte de leer el material, también escucharon las clases. ¿Alguien me puede decir lo que es la purga de la hipoteca? La purga de la hipoteca. Decía profesor que era como la purificación de la deuda para que la persona que está adquiriendo el inmueble lo adquiera sano, sin deuda en este caso, No, sin no, hipoteca. sin hipoteca. Claro, Claro, lo eso. que pasa, y tienen que recordar, es que las cosas que se adquieren por remate judicial se adquieren sin ningún gravamen. El remate judicial purifica todos los gravámenes que tengan la cosa, todos, por razones evidentes, porque se está haciendo a la vista de todo el mundo, porque es fruto de un procedimiento también reglamentado y que está hecho por una autoridad, que es un juez de la República. Em, pero el único gravamen que no se purifica por el hecho de venderse judicialmente es precisamente la hipoteca. El derecho de persecución que tiene la hipoteca respecto a quien la adquiera no se elimina por la venta judicial. Entonces, la única forma que se purifique es mediante un procedimiento que se denomina la purga de la hipoteca. Un procedimiento muy sencillo, que lo que consiste es en, antes del remate, proceder a notificar a los acreedores hipotecarios. ¿Para qué? Para que los acreedores hipotecarios puedan hacer una sola cosa, que es, eh, lo único que pueden hacer es pagarse con preferencia respecto del ejecutante. Lo único que pueden hacer los acreedores hipotecarios, pagarse con preferencia, es decir, eh,
es decir, ejercer su derecho de preferencia por su crédito privilegiado. Eso es lo único que pueden hacer, ¿ya? No se pueden reservar la hipoteca, no se la pueden reservar, salvo un caso. Entonces, por eso es bastante importante cuando una persona va a adquirir una hipoteca, o sea, va a adquirir un inmueble en un procedimiento ejecutivo, es importante revisar si es que se hizo la purga de la hipoteca, porque si no se hizo el procedimiento de purga de la hipoteca, lo va a adquirir con hipoteca. Y un inmueble hipotecado realmente no vale lo que aparece que vale, sino que vale el precio menos la deuda hipotecaria, por razones evidentes. Ahora, hay un solo caso en que en que el acreedor hipotecario puede reservarse el derecho. ¿No? El derecho y a pesar de hacerse la purga de la hipoteca, de hacerse el procedimiento de purga de hipoteca, es posible que la hipoteca pase al adquirente, al postor que adquirió y se adjudicó el inmueble. Ese caso es el caso que señala el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 2428 del Código Civil. ¿Ya? Que les quede claro esos artículos 492 del Código de Procedimiento Civil y 2428 del Código Civil. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué único caso el acreedor, el, el acreedor hipotecario citado, puede reservarse la hipoteca y no solamente pagarse con el resultado de la subasta, preferentemente, obviamente? Es el caso en que el que saca a remate el inmueble hipotecario, el inmueble hipotecado, alguien tiene prendido alguien tiene prendido su micrófono. Vamos a silenciarlo, porque esto es importante. Ya. Están silenciados y les voy a explicar mejor, así sin la lámina a la vista, porque es el siguiente caso. Es el caso de que quien saca un inmueble a remate es un acreedor hipotecario, pero de un grado posterior al resto o al otro acreedor hipotecario que es citado. Me explico. Ustedes saben que las hipotecas tienen un orden de prelación, se prefieren conforme a su inscripción. La que se inscribió primero es de primer grado, la que se inscribió segundo, de segundo grado, así y así sucesivamente. Y así se van a ir pagando. Y ese es un orden de prelación. Entonces, si un acreedor hipotecario de grado posterior, es decir, una hipoteca de tercer grado o de segundo grado, saca a remate en un juicio ejecutivo el inmueble hipotecado, tiene que citar al acreedor hipotecario de primer grado. Lo va a citar. Si ese acreedor hipotecario de primer grado citado no tiene su crédito devengado, su crédito no está devengado, es decir, no es actualmente exigible, lo que puede hacer este acreedor hipotecario de primer grado y que fue citado, puede decir, ¿saben? Me voy a pagar con el resultado de la hipoteca. O puede decir, ¿saben? Mejor yo me reservo mi hipoteca. Y en ese caso, la hipoteca, a pesar de haber pasado, de haber sido vendido el inmueble hipotecado en un remate judicial y haber sido citado al acreedor hipotecario, a pesar de eso, pasa al, al postor que compra. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguna duda, consulta? Porque esto también está explicado en el otro video y también en el material. Profesor, una pregunta. ¿Esto también tiene relación con el reembargo? No, sí, bueno, podría ser, ¿m? Podría ser, Para intentar asociar instituciones. Nada más que por eso, profesor. ya, podría ser. Podría ser el reembargo porque podría ser la situación que es bastante común de la situación
tenemos un deudor hipotecario que no cumple con nadie. Entonces, lo sacan a remate o hacen un juicio ejecutivo, ambos acreedores hipotecarios de primer grado o de segundo grado, pero resulta que el de primer grado avanzó más rápido. Por lo tanto, el de primer grado va a tener que, bueno, cuando lo citen, va a tener que decir, ¿saben? Mejor yo me pago con el resultado de la subasta, o va a decir a lo mejor, ¿saben? Mejor yo me reservo mi hipoteca, prefiero reservármela. Pero depende de este acreedor hipotecario de grado preferente y que tenga un crédito que no sea actualmente exigible, es decir, que no esté devengado. ¿Ok? Lo otro, profesor, si Ujú. existen dos acreedores hipotecarios ¿Ya? y a uno no se le notifica al respecto del tema de la subasta pública, ¿qué ¿Ya? pasa con ese acreedor que no fue notificado? Bueno, si no fue Le es notificado, oponible la... no, pues si no fue notificado, entonces va a pasar la hipoteca al postor que adquiere. Pero, no, pero es inoponible ese acto al que no fue No, no es notificado. no es que sea inoponible. No, como no se da la purga de la hipoteca pasa al postor y se genera este derecho de persecución. ¿M? O sea, es decir, no se elimina este derecho de persecución. Y siempre que uno va a sacar remate de un inmueble hipotecado, tiene que ver si tiene quién es el acreedor hipotecario y citarlo. Por eso, y si falta uno, o sea, no se le notificó a uno de los acreedores Hipotecario. hipotecarios. Pasa la hipoteca al adquirente, al postor que adquiere. O sea, en este caso, eh, me doy a entender, había un orden de prelación. El ¿Sí? primer acreedor hipotecario, Sí. ¿Sí? el primero en orden ¿Mm? no tenía, o sea, no fue notificado. Ujú. El segundo sí fue notificado. En ¿Ya? este caso, el acreedor hipotecario que tenía mejor preferencia va a Se va a seguir, pagar con el crédito, se va a pagar con lo que resulte del juicio ejecutivo. se va a pagar con lo que resulte del juicio ejecutivo. Claro, y el que no fue citado va a pasar la hipoteca, no va a perder nada, porque le va a pasar la hipoteca al que la adquirió. En el sentido, no Al que que la tenga que adquirió. pagar la hipoteca, sino que en el sentido que le pueden vender de nuevo el inmueble. Ya, perfecto. Mismo caso, pero ahora el que tenía menos preferencia no fue notificado. Puede ser que, Estamos hablando de un acreedor hipotecario. claro, claro, estamos hablando de Pasó. son dos hipótesis las que le estoy planteando yo. La primera, el que se adjudicó el inmueble tiene preferencia. Y en la segunda hipótesis, ah, tiene preferencia y no fue notificado. Y en la segunda hipótesis pasa al contrario. El que tiene segundo grado de prelación de preferencia no fue notificado. Entonces, el caso que vimos, o sea, el caso que le planteé yo ahora recién, fue el primero. Ahora, el, a la inversa, el segundo, o sea, eh, no fue notificado el segundo en prelación. Bueno, si no es notificado el segundo, acreedor hipotecario en grado de prelación, bueno, va a pasar la hipoteca, va a pasar la hipoteca, que no, O sea, el que tenía segundo grado, va a pasar la hipoteca, tiene que demandar al acreedor hipotecario siempre que no le paguen. prevalente. Claro, va a seguir demandándola al deudor hipotecario y va a embargar el inmueble en manos de quien esté. Mm, ok, Pero ya, profesor. obviamente esto no es una cuestión de niños, esto no es de cabros chicos. Cuando alguien concurre a un tribunal a comprar un inmueble, la persona tiene que ir asesorada por un abogado. Entonces el abogado le va a decir, oiga, no sabe, tiene una hipoteca y no citaron al acreedor hipotecario acá. Entonces la hipoteca es por, no sé, por 1000 UF, es decir, 36 millones de pesos, y el inmueble lo están vendiendo en 100. ¿Sabe? Este inmueble no vale 100 a pesar que el valor comercial sea 100 y esté siendo el valor de subasta es 100. Esto no vale 100 porque como no citaron al acreedor hipotecario, vale 100 menos 36 al menos.
porque no sabemos los intereses, reajustes, entonces no lo puede comprar en 100, por mucho que a lo mejor el valor comercial sea 150 o 120. No lo compre en 100, porque puede ser, a todo eso hay que restarle la hipoteca, el crédito que está garantizado con hipoteca. Ahora, si está citado, em, el único acreedor hipotecario, bueno, hay que decir, compre nomás en el precio normal, porque en definitiva el acreedor hipotecario se va a pagar con lo que haya, con lo que se venda al inmueble. Y si la hipoteca garantiza un crédito de 36 millones, usted lo está comprando en 100, le da lo mismo. Si, de todas formas, se van a pelear con el ejecutante y el acreedor hipotecario se van a pelear lo que usted pague. Pero usted va a adquirir un bien limpio, nada, sin ningún gravamen. Así que cómprelo. Así hay que aconsejar a los clientes. Bueno, Gracias, ujú, profesor. ya. Bueno, esto es la purga de la hipoteca. Acuérdense que hay un solo caso en que a pesar de hacer el procedimiento purga de la hipoteca pasa al postor que quiere, que es el caso del 492 del Código de Procedimiento Civil en relación al 2428 del Código Civil, ¿ya? Es de un acreedor hipotecario que ha sido citado, que es de grado preferente y que no tiene su crédito devengado. En ese caso, él puede elegir, puede decir, o me pago con el resultado del remate, o o quiero que pase la hipoteca al adquirente. Eso sí, que si no dice nada, obviamente va a optar por pagarse con el precio del remate. Bueno, después viene la autorización para enajenar, que es normal que se produzca, porque recuerden que no se puede vender, aunque sea forzadamente, un inmueble con hipoteca, porque es incomerciable. Entonces, el mismo juez de la causa que está llevando a cabo el remate, el mismo va a dar la autorización para enajenar. Y después viene la subasta propiamente tal del inmueble, que es el día del remate, donde va el postor, van los postores, acreditan que han pagado la garantía, que han cumplido con la garantía, que es un paso previo a la subasta, y después empiezan las posturas, quién quiere adquirir por el mínimo, etcétera. Y ahí van pujando. Y se hace ante el juez, y el juez, una vez que se lo adjudica un postor, van a las dependencias del juzgado, o si es telemático el remate, le mandan el acta de remate para que la firme con firma electrónica avanzada, generalmente, o ir al mismo juzgado a firmar manualmente, digamos físicamente, el acta de remate, que va a tener todas las condiciones por las cuales se adjudicó el inmueble del postor, pero que no reemplaza la escritura pública, porque por disposición del Código Civil, la única forma de inscribir y bueno, de adquirir la posesión es inscribir una escritura pública con la compraventa en el registro de conservador de bienes raíces, en el registro de propiedad. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez que tengamos el acta de remate, que va a tener un plazo incluso según las bases de remate, para hacer la escritura pública, uno tiene que redactar la escritura pública. Bueno, realmente el que la tiene que redactar es el abogado del postor que se la adjudicó, redacta la escritura pública y contrata a un notario. ¿Para qué? Para que el notario vaya al juzgado y le saque la firma o haga que firme el juez. Entre esto, el juez generalmente no firma inmediatamente, sino que hay una serie de borradores que van de juzgado al abogado del adquirente y de nuevo al juzgado hasta que queda la escritura pública, digamos, bien afinada, y ahí va el notario y le saca la firma al juez, y posteriormente va a firmar a dependencias de la notaría el postor que adquirió, y con eso vamos a proceder a inscribir esta escritura pública en el conservador de bienes raíces, pero el conservador nos va a solicitar algo, nos va a solicitar todos los antecedentes del juicio ejecutivo y de la subasta. Y generalmente, antes uno pedía copia autorizada, pero actualmente, como es digital, el propio notario puede revisar la regularidad de todos los pasos del juicio ejecutivo. Y eso sería entonces el juicio ejecutivo y las bases del remate y el procedimiento de liquidación de un inmueble, ¿no?
Ahora, si ustedes quieren saber qué pasa con los bienes muebles, una vez que están embargados, muy sencillo, una vez que el bien mueble está embargado, lo que tiene que hacer, bien mueble, vamos a hablar de los bienes muebles, una vez que está embargado el bien mueble, por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, un televisor, lo que tiene que hacer el ejecutante es designar, pedir que se designe un martillero y solicitar el retiro de la especie. Una vez que el martillero está designado y el mismo martillero aceptó el cargo, hay que ver si es que está ordenado el retiro de la especie. Ojo, por una modificación del año 2007 aproximadamente, se prohibió que se solicite inmediatamente de embargado un bien, inmediatamente el remate. Hay que solicitar el retiro de la especie. Hay que solicitar el retiro de la especie 10 días después. 10 días después de embargado el bien mueble, para darle posibilidad a los terceros que puedan tener derecho sobre el bien mueble para presentar la respectiva tercería. Bueno, una vez que ya está designado el martillero y está pedido el retiro de la especie, ustedes lo encargan a un receptor para que retire la especie. Obviamente no va a querer el ejecutado que se lo retire la especie, se va a estampar la oposición por parte del receptor y una vez más hay que pedir el uso de la fuerza pública para hacer el retiro y el juez, en este caso, como hay oposición contratada, va a dar la fuerza pública y en este caso hay que volver a encargar un receptor para que en este caso vaya con carabineros y retire la especie, con cargadores, con vehículos, etcétera, retire la especie y las lleve a las bodegas del martillero, donde hay que esperar que el martillero las venda. El martillero, una vez que las vende, sacará su porcentaje y el resto lo depositará en la cuenta corriente del tribunal para esperar el pago al ejecutante. Bueno, y eso sería la liquidación de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. ¿Alguna duda, alguna consulta para que vamos en 10 minutos más a ver las tercerías? Sí, una pregunta con A ver. respecto, profesor, al embargo de los dineros que tiene uno en las cuentas bancarias. Eh, el, ¿Cómo se realiza ese procedimiento? ¿O no es conveniente en realidad Mm. realizarlo? No, sí. Sí es conveniente realizarlo, sobre todo a las empresas, digamos, grandes o a las empresas, bueno, no tan grandes también. Pero claro, yo creo que la duda suya va por la situación en que retiren el dinero, que no es bueno anunciar un embargo de cuentas corrientes. Em, el mismo Código de Procedimiento Civil señala que es posible que el mismo ejecutante señale los bienes en el acto del embargo. Entonces lo que se hace, por lo menos en materia civil muy comúnmente, es que uno le señale la cuenta corriente y el banco al receptor para que él embargue los dineros que están en esa cuenta corriente y en ese banco. Yo he visto que, por ejemplo, en los juzgados de cobranza laboral se pide que se individualice la cuenta y el banco mediante un escrito y que ese escrito sea proveído y una vez que esté señalado el bien, recién el receptor puede ir a practicar el embargo, pero no encuentro que algo realmente contraproducente por las razones que ustedes conocen, que en el momento, si es que está atento el ejecutado, va a sacar todos los dineros o va a dejar muy poco dinero en esa cuenta, sabiendo que esa cuenta va a ser la embargada. Lo mejor es hacerlo como se hace en materia civil. ¿Ya? Eso. Sí, sí, pero en caso de que se dé cuenta, eh, puede ser que cierre la cuenta bancaria. En ese caso cometerá, en este caso, si es que el mismo deudor fuese depositario, eh, caer en la figura de depositario alzado. Es que estamos hablando de lo que ocurre previo al embargo, porque una vez que está embargada una cuenta corriente, por ejemplo, si tenemos una cuenta corriente que tiene, no sé, a ver, 2.000 millones de pesos, y el embargo es por 10 millones de pesos. ¿Qué ocurre en el banco? La cuenta queda bloqueada, queda congelada, por mucho de que tenga mucho más dinero de lo que se embargó, queda bloqueada, entonces no se puede mover, no se puede hacer absolutamente nada respecto de la cuenta.
una vez que está embargada. Obviamente, O sea, previo al embargo, usted puede hacer lo que quiera. ya, perfecto. Entonces, previo al embargo. Y después del embargo, entonces, ni siquiera Queda entonces bloqueada. se bloquea, no puede recibir Sí, depósito, ni tampoco puede nada, hacer. nada, no se puede mover, queda bloqueada, Ah, congelada. Por eso, muchas veces, por negligencia de algunos abogados de empresas grandes, las empresas quedan sin pagar sueldos, quedan realmente en una situación bien desmedrada, teniendo suficientes recursos. Bueno, ah. Y Profesor, ¿sí? esto lo realiza el receptor judicial, ¿cierto, profesor? Sí, él es el que embarga las cuentas, Ya, correcto. muchas gracias, profesor. Ya, ¿alguna profesor, otra entonces duda? podríamos decir entonces que el banco, en el ejemplo que usted dio, el banco protege a la persona que fue embargada porque tenía mucho más dinero, de cierto modo está protegiendo al bloquear toda la cuenta. ¿Eso se podría pensar así? Yo creo que no lo está protegiendo. Lo que está haciendo es que el embargo produce sus plenos efectos respecto a todos los dineros, porque acuérdense que el dinero es un bien fungible, o sea, da lo mismo uno que otro, por lo tanto, eso queda bloqueada y se le produce un tremendo perjuicio al cuenta correntista, al deudor, digamos, si es que tiene plata ahí, porque si tiene dinero más de lo que está embargado, porque no puede pagar sueldos, no puede hacer nada, no puede pagar a proveedores, tiene una serie de problemas que se le van a dar. Ok, profesor, gracias. Ok, entonces vamos a hacer un alto de 10 minutos y vamos a continuar con las tercerías, ¿ya? Nos vemos en 10 minutos. Bueno, sigamos entonces con esta segunda parte del curso donde vamos a abordar dos temas que serían las tercerías y en segundo lugar vamos a ver el juicio ejecutivo de obligación de dar y de hacer. Bueno, vamos a compartir la pantalla, pero realmente no es mucho lo que hay que ver, solamente las tercerías que reconoce el juicio ejecutivo. ¿Por qué se llaman tercerías? Porque la participación de los terceros están sumamente limitadas en el juicio ejecutivo y se limitan a lo que se denominan las tercerías. En este sentido, en el juicio ejecutivo solamente se permite la participación de terceros cuando estamos frente al reclamo por parte del tercero del dominio del bien embargado o la posesión sobre el bien embargado, o en los casos en que el tercerista, este tercero, también tiene un título ejecutivo y puede ser pagado en las mismas condiciones que el ejecutante. En este caso estamos frente a una tercería de pago, y si tiene el derecho a ser pagado de mejor manera, es decir, con una preferencia, porque su crédito es privilegiado, tenemos la tercería de prelación. Esas son las únicas participaciones de terceros que admite el juicio ejecutivo. ¿Dudas respecto a esto, que es bastante sencillo? ¿No? Están ahí, ¿no es cierto? Bueno, Sí, profesor, está claro. igual esto queda grabado, ¿no es Sí, cierto? estamos ¿Ya? acá. Ya, ok. Sí, profesor, estamos Listo. acá. Ya, vamos primero a la tercería de dominio y de posesión, que son tercerías muy similares. Em, ¿Qué pasa con la tercería de dominio? En el caso de la tercería de dominio, lo que está reclamando el ejecutante lo que está reclamando el tercerista, es decir, este tercero, es que el bien que se encuentra embargado es realmente de su propiedad. Esta tercería de dominio generalmente no se produce respecto a los bienes inmuebles, porque es mucho más sencillo saber quién es el propietario de un bien inmueble, que generalmente es a nombre de quien esté inscrito este inmueble en el registro de propiedad. Entonces, la tercería de dominio generalmente se aplicaría a los bienes muebles, aunque también podría darse una situación especial de un bien eh, inmueble en donde haya una tercería de dominio, pero sería em, bastante difícil, pero puede ser. Bueno, ¿qué pasa con la tercería de dominio? Hay dos cosas importantes respecto a de las tercerías de posesión y dominio. Una es qué necesitamos para suspender el cuaderno de apremio.
porque hay que tener presente que la tercería de dominio y de posesión se tramitan en cuadernos paralelos, cuadernos separados. La naturaleza jurídica de estas tercerías realmente sería de un juicio independiente, es decir, de un juicio separado, pero vinculado al juicio ejecutivo. Algunos le llaman instituciones satélites del juicio ejecutivo. Bueno, en la tercería de dominio, para suspender la tramitación del cuaderno de apremio, es decir, impedir que el bien sea entregado al ejecutante, es necesario que el tercerista de dominio acompañe un instrumento, al menos un instrumento público que dé cuenta de su dominio y que tenga una fecha anterior a la presentación de la demanda ejecutiva, lo cual es bastante complicado, lo cual es bastante complejo, porque los instrumentos públicos hay que tener presente que tienen fecha cierta. Por lo tanto, usted no puede alterar la fecha de un instrumento público, por lo demás sería delito. Y en estos casos, si usted tiene ese instrumento público, puede excluir del embargo ese bien inmueble o el bien mueble. Ustedes se preguntarán, ¿pero quién hace eso? ¿Quién adquiere la propiedad sobre bienes inmuebles o muebles mediante un instrumento público? Esto ocurre, es muy común. Es muy común que los matrimonios, cuando uno de los cónyuges está endeudado y están casados en sociedad conyugal, lo que hacen para proteger el patrimonio del cónyuge que no está endeudado es separarse de bienes con una escritura pública, inscribir esa escritura pública en el registro civil dentro de 30 días y paralelamente hacer la liquidación de la sociedad conyugal, porque no basta con la separación separación de bienes que pone término a la sociedad conyugal, sino que hay que liquidar los bienes por una presunción que aparece en el Código Civil, que su profesor de Derecho Civil debe haberles dicho, que si ustedes se separan de bienes y no liquidan la sociedad conyugal, se entiende que todos los bienes que adquieren después de la separación son adquiridos con bienes sociales. Por lo tanto, ustedes tienen que liquidar. ¿Y qué pasa en estos casos? Bueno, se liquida y se adjudica, obviamente, al cónyuge que no tiene deudas, se adjudican los inmuebles, los bienes muebles. Y en este caso tenemos un instrumento público con fecha cierta que va a ser anterior a la presentación de la demanda ejecutiva y pueden excluir esos bienes mediante una tercería de dominio. Pero obviamente respecto de los bienes muebles tenemos que acreditar algo para el dominio, no solamente basta con el título. ¿Qué necesitamos para el dominio en los bienes muebles? A ver. ¿Ah? ¿Probar qué? ¿Qué necesitamos probar? La Para la posesión. posesión. La posesión. ¿Y la posesión cómo se prueba? Con corpus y animus, respecto a los bienes muebles, por lo menos. Respecto a los bienes inmuebles, ya sabemos que con la escritura y la inscripción, esa inscripción tiene la suerte de ser prueba de posesión y si pasa el tiempo determinado, se va a constituir el dominio y por lo demás también la inscripción es presunción de dominio. Bueno, ¿cómo se tramita la tercería de dominio? Por los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía, declarativo, obviamente, sin escrito de réplica y dúplica, pero lo demás, todo igual. Esa es la tercería de dominio, bastante sencilla, muy poco utilizada, salvo los casos que ya le he indicado, y frente a esta situación, a fines de los años 80, se creó fruto de la jurisprudencia y de la doctrina y de la actividad de los abogados, se creó esta tercería de posesión. ¿Qué es lo que es la tercería de posesión? Bueno, la tercería de posesión es un procedimiento por el cual podemos excluir bienes porque estos bienes son poseídos por terceros. ¿De dónde, ¿De dónde emana esta tercería de posesión? Emana del artículo 700 del Código Civil, en donde, en donde se indica que quien posee un bien se le presume dueño. Por lo tanto, respecto a los bienes muebles, principalmente, se va a poder acreditar esta posesión y también el dominio por esta presunción del artículo 700 del Código Civil mediante la acreditación de la posesión respecto a los bienes inmuebles, para lo cual
ustedes necesitan corpus y ánimos. ¿Cómo se prueba el corpus y ánimos? Generalmente mediante testigos. Es muy difícil probarlo por otra cosa que no sean testigos, pero en algunas ocasiones se puede dar, por ejemplo, por un contrato de arriendo o por una guía de despacho muchas veces, que indica que los bienes están ahí y que la casa o el inmueble donde se encuentran los bienes es del propio, del mismo tercero. ¿Mm? Claro, porque recuerden que lo normal se presume y lo anormal hay que acreditarlo. Si tenemos a este tercero viviendo en su casa propia, en la casa de él, y tiene todos esos bienes muebles que han sido embargados dentro de su casa, obviamente se presume que los bienes son de él, pero generalmente se pide, los juzgados piden prueba testimonial para acreditar corpus y animus. Bueno, ¿cómo se tramita la tercería de posesión? Se tramita como incidente, con lo cual implica que la prueba testimonial tenemos que ofrecerla en 2 días luego de notificar la interlocutoria de prueba, y en este caso se notifica por el Estado diario, así que hay que estar pendiente de las tercerías de posesión. Son un trámite bastante sencillo, pero que implica mucha responsabilidad en el control del juicio. ¿Qué necesitamos qué necesita una tercería de posesión para suspender la tramitación del cuaderno de premio, que es lo esencial? Bueno, necesitamos en este caso documentos, antecedentes que sean a lo menos presunción grave de la posesión que se invoca. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron las presunciones? Que las presunciones judiciales necesitan ser graves, precisas y concordantes. Bueno, el concepto esto de gravedad implica que hay una alta probabilidad de que ocurra lo que se plantea en la misma, o como resultado, en la misma presunción. Presunción grave que implica que hay una alta probabilidad de que las personas que están acompañando los documentos o instrumentos antecedentes son realmente los poseedores de los bienes. Que necesitamos boletas, facturas, incluso hasta un mail del propio de la casa comercial donde compraron el bien, o incluso una fotografía de un cumpleaños, por ejemplo, podría ser donde están los bienes, o incluso también la guía de despacho, etcétera. Eso van a dar cuenta de la posesión que ustedes están invocando y es suficiente para que no les retiren la especie, es decir, para suspender el cuaderno de apremio. Y después tenemos estas dos tercerías, que son la tercería de prelación y la tercería de pago. En el caso de la tercería de pago y de prelación, en ambos casos, para este tercero acceder a pagarse y hacer las mismas condiciones que el ejecutante o en mejores condiciones que el ejecutante, debe fundamentarse su crédito en un título ejecutivo, con todas las características del título ejecutivo, es decir, obligación no prescrita, bueno, acción no prescrita, obligación líquida liquidable y pura y simple, es decir, actualmente exigible. Es necesario el título ejecutivo entonces para comparecer como tercerista de pago o de prelación. ¿Dónde se presentan las tercerías de pago y de prelación? Obviamente, donde se están liquidando los bienes, que sería en el cuaderno de... ¿Qué cuaderno? Apremio. De ¿Ah? apremio. De apremio, De obviamente, apremio. en el cuaderno de apremio. Ahí presentamos las tercerías, se tramitan como incidentes, y obviamente aquí no van a suspender el cuaderno de apremio hasta el pago, obviamente, hasta ahí, hasta el pago. Si aquí a los terceristas de pago de prelación le interesa que se liquide y que haya un dinero al cual echar mano. En el caso de los terceristas de pago no tiene ninguna preferencia, por lo tanto se va a pagar conjuntamente con el acreedor, con el ejecutante, en proporción a sus créditos, es decir, a prorrata de sus créditos, en el caso que no alcance el dinero para pagarlos a ambos. Y en el caso del tercerista de prelación, bueno, obviamente va a ser un acreedor hipotecario que también tenga un título ejecutivo, o un acreedor prendario, ¿ah? Que también tenga un título ejecutivo. Y en este caso se van a pagar con preferencia al ejecutante. Eso es lo que podemos decir respecto de las tercerías. Y con eso damos por finalizado, damos por finalizado el cuaderno de apremio. ¿Dudas, consultas que me quieran plantear?
todas formas me pueden plantear la duda o la consulta. Obviamente después que vean todo esto, lo repitan, lo vuelvan a ver, lean el material por correo, de aquí a, no sé, pues, de aquí al jueves, pues el viernes ya va a ser demasiado tarde, vamos a empezar acuérdense que empezamos a las 10 en la solemne 2, ¿ya? Acuérdense de eso. ¿Dudas, consultas? No. Entonces vamos a pasar al otro tema, que son, ¿sí? Disculpe, Sí, profesor, sí, consulta. sí, sí. ¿Usted va a hacer una lista voluntaria obligatoria? Como No, nunca he tenido solemne con usted, lo bueno, desconozco. sí, al principio va a ser una lista voluntaria, siempre los voluntarios van primero, ¿no? ¿Ya? Voluntarios. Voluntarios primero, ustedes mismos dicen ya a las 10 de la mañana se conectan los voluntarios y dicen yo estoy voluntario y ahí vemos. ¿Ah? Yo mismo, ustedes me dicen y yo hago la lista y empiezo a llamar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien, profesor? Ya, listo. Gracias. De nada. Ya, vamos entonces al juicio ejecutivo de obligaciones de hacer. A ver, bueno, esto es complicado, esto de las obligaciones de hacer, porque implican que tenemos un ejecutado o un deudor que tiene una obligación establecida en un título ejecutivo y que tiene que realizar una obra, o prestar un servicio personal. Y el problema que se nos produce frente a esto es que, ¿cómo podemos obligar a una persona que haga algo si no quiere hacerlo? Es muy complicado. Esto es muy común, por ejemplo, respecto de los artistas. Si un artista está enfermo o si un artista definitivamente no quiere actuar porque estimó que a lo mejor se está desprestigiando en el show que está haciendo o para quienes está cantando, o etcétera, o actuando, es difícil obligarlo. Entonces, frente a esto, frente, a esta- frente al incumplimiento, tenemos lo que nos señala el artículo 1553, que a elección del ejecutante se pueden hacer estas tres cosas, obviamente cuando el ejecutado esté en mora. Primero, que se apremia al deudor para la ejecución del hecho convenido. Ya vimos cómo son los apremios son multas e incluso arrestos. En segundo lugar, si es que es una obra material y no, digamos, intelectual como un artista, podemos le podemos pedir al juez que lo haga un tercero, otra persona, pero a cuenta, a expensas del deudor. Y para que se cumpla esto, es decir, para que el deudor se expensa del deudor, vamos a tener que hacer un juicio ejecutivo de obligación de dar, en definitiva. Es decir, el juicio ejecutivo de obligación de hacer se convierte en juicio ejecutivo de obligación de dar. Cuando la actividad o la obra que tiene que realizar el ejecutado no es tan compleja, la remodelación de la cocina, de una oficina, el levantamiento de un muro, etcétera. Entonces, en ese caso, si no quiere hacerlo, podemos pedir que lo haga un tercero y que lo pague el ejecutado. Y por último, que el deudor, el ejecutado, indemnice los perjuicios. También se transformaría en una obligación de hacer, perdón, de dar, una obligación de dar, de entregar un dinero, pero el problema es que la indemnización tiene que ser vista en sede declarativa. No es posible que sea vista en esta sede ejecutiva. Entonces, por una parte, si es que no se allana el ejecutado a realizar la obra, lo podemos apremiar. A lo mejor apremiado y todo no lo va a hacer, que lo haga un tercero a expensas del ejecutado. Pero el problema es, si esta obra es tan personalísima que no la puede hacer un tercero a expensas del ejecutado, vamos a tener que pedir la indemnización de los perjuicios. Ese es el problema que se nos presenta con la obligación de hacer. Y ahí están los requisitos para la procedencia, que es lo mismo, son los mismos requisitos en definitiva de una obligación de dar. Solamente que tiene que estar determinada la conducta a que se obligó esta persona. Bueno, dentro de las obligaciones de dar, que sí pueden realizarse en este juicio ejecutivo, tenemos esta la obligación de suscribir un documento. Y esto es muy común, podría darse comúnmente si es que ustedes redactan
una escritura de promesa de compraventa, por ejemplo. Ahí ustedes podrían, en el caso que esté todo pagado, podrían apremiar, no apremiar, sino que hacer un juicio ejecutivo de obligación de hacer, en donde el juez reemplaza al ejecutado. Bueno, respecto a la obra material, ustedes ya saben, si es una obra material que puede ser realizada por cualquier tercero, primero hay que requerir de pago, hay que requerir para que se ejecute la obra, y si no, bueno, ahí veremos lo que vamos a hacer, pero podemos, es decir, apremiarlo, o que lo haga un tercero a costa del ejecutado, o que lo haga o que lo indemnice. Eso ya lo revisamos. Ahí está con más detalle. El problema se nos presenta hay más problemas respecto del juicio ejecutivo de obligaciones de no hacer. Aquí estamos hablando que el ejecutado se obligó a una obtención de un acto que obviamente es válido. Y requisitos para la procedencia, obviamente es necesario que la cosa, haga una cosa en contravención a la obligación. La obligación tiene que contar en el título ejecutivo. Y bueno, incidentalmente, aquí se da la posibilidad de que el deudor pueda alegar otra forma de cumplir la obligación una vez que ya ha realizado el acto o el hecho al cual estaba obligado a no hacerlo, a omitir. Aquí cambia un poquito la tramitación porque lo primero es que hay que ver si es que es posible que se destruya la obra, si se puede destruir la obra hecha y si esa destrucción se tuvo en vistas al momento de celebrar el contrato. Es decir, si la destrucción aplica para cumplir con el contrato. Si aplica, que la destruya a manos de un tercero y obviamente a cuenta del ejecutado. Y si no, obligación de indemnizar. Tendré que indemnizar. Y eso sería entonces lo que tenía preparado para hoy, que era terminar el curso con esto, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo esto ya fue entregado con otra clase grabada, pero aquí tenemos una clase que ha sido más expedita, más rápida, en vista que ustedes vieron una clase con más detalle y en vista que también ustedes tuvieron el material a la vista que tiene un poquito más detalle. Más que nada aquí se ordenan los pasos, sobre todo la venta de un inmueble en pública subasta. ¿Dudas, consultas? Profesor, Sí. para que quede más confirmado, entonces para el Ya. día viernes, que la segunda prueba solemne va a entrar la segunda unidad hasta este momento que hemos escuchado su clase, ¿verdad? Justamente, toda la ejecución a través del juicio ejecutivo. Todo el juicio ejecutivo de obligación de dar, hacer y no hacer. Eso Gracias, es. profesor. Hay el cumplimiento incidental también, acuérdense. Cumplimiento incidental, acuérdense que hay una clase que es asincrónica respecto al cumplimiento incidental. Ya, O entonces, sea, profesor, sí, disculpe, cumplimiento incidental, juicio ejecutivo, están las tercerías, lo que pasamos hoy, juicio sumario, no hay remate, juicio sumario no. disculpe, remate, me Sí, traspapelé. todo Todo lo el que hemos juicio visto. ejecutivo. Sí, claro, ahí dicen, bueno, lo que yo les mandé de material, más las clases, efectivamente. Eso. Ya, bueno, si tienen alguna duda en el transcurso de la mañana o de mañana o de pasado mañana, me pueden escribir un correo, ¿ya? Yo voy a subir ahora las láminas a el Classroom. ¿Ok? Profesor, Sí, ¿la clase va a quedar en su canal de YouTube? sí, la voy a subir ahora Sí. también. Va a quedar Ah, ya, disponible a las 2:30, será porque se demora un poquito en cargar. Entonces a las ya. 2:30, un cuarto para la una. Cuarto para la una va a quedar Gracias. con toda seguridad. ¿Ya? Bueno, nos estamos viendo entonces el día viernes. Que estén muy bien
Por favor, estudien, ¿ya? Estudien. Estamos viendo, que estén muy Gracias, bien. profesor. Hasta luego. Chao. Bueno, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Chao.